Empezamos leyendo la OP1, el objetivo número 1. Leo: dotar al país de infraestructura económica y social de calidad mediante esfuerzos orientados a la planificación y priorización eficiente de la infraestructura, el aseguramiento de la sostenibilidad y el funcionamiento de la infraestructura económica, social y natural bajo un enfoque de desarrollo territorial y de resiliencia a desastres naturales. Bien, así formulado de manera general, digamos, evidentemente, y lo ponen en primer lugar, es el primer objetivo, ¿no? Ciertamente el Perú tiene un déficit muy grande de infraestructura, se requiere de mucha inversión. Me parece adecuado el enfoque que destaca la dimensión territorial y luego esta dimensión de resiliencia a desastres naturales, ¿no? Sabemos que el Perú es uno de los países que, según muchos estudios, es el que tiene mayor vulnerabilidad a la crisis climática. Ya no se usa cambio climático, se usa crisis climática, porque eso es lo que estamos viviendo, y efectivamente podemos sufrir las consecuencias que podría acarrear, por ejemplo, cambios en los regímenes de lluvias, en las temperaturas, etc., ¿no? Se va a requerir de mucha inversión. La gran pregunta ahí es cómo se construye la institucionalidad requerida para asegurar una adecuada priorización de las obras de infraestructura, ¿no? En ese terreno, como sabemos, hay muchas deficiencias. Los escándalos, dichos de paso, recientes de corrupción han puesto en evidencia que las instituciones que hemos construido en los últimos años no han impedido, por el contrario, parecen haber facilitado esquemas de corrupción masiva que han significado pérdida enorme de recursos para el país, desvío de recursos. En lugar de ir al interés público, se han ido pues a bolsillos privados, y eso no puede continuar, ¿no? Lo que no aparece en el plan es cómo se van a crear esas condiciones institucionales que permitan una priorización adecuada que responda a las necesidades de la mayoría de nuestra ciudadanía, de los ciudadanos, y que no respondan pues a intereses privados, como ha ocurrido lamentablemente en los últimos años. No se observa tampoco en el plan, por ejemplo, una buena evaluación de lo que han sido las APPs, ¿no? Las asociaciones público-privadas, vis a vis la alternativa que son obras públicas, ¿no? En ambos esquemas, como sabemos, puede haber corrupción. Los expertos, sin embargo, destacan el hecho de que cuando se trata de proyectos complejos en sectores sensibles, como, hablando de infraestructura social, salud, educación, incluso cárceles, en esos casos, cuando hay atributos de la calidad de los servicios que esa infraestructura brinda, no se pueden medir o evaluar con precisión, no es recomendable utilizar APPs, y por el contrario, esto lo afirma Oliver Hart, un premio Nobel en Economía, por el contrario, es mejor recurrir a esquemas convencionales de obra pública, que suponen obviamente la contratación de empresas privadas, pero bajo un régimen distinto, ¿no? Porque todos sabemos muy bien la diferencia entre un actor económico que busca ganancias y otro actor que se supone puede orientarse al interés público, sujeto a estándares de rendición de cuentas, a mecanismos de transparencia mucho más exigentes, ¿no? En el caso de las APP, creo que hemos exagerado, ¿no? Al apostar casi exclusivamente a ese mecanismo, sobre todo en esos sectores críticos. Entiendo que en otros casos, que se yo, infraestructura vial, no hay mayor problema o hay menos riesgos de recurrir a las APPs, pero en el caso de infraestructura social sí yo insistiría en destacar los riesgos que trae consigo la adopción de estas modalidades contractuales, que básicamente privatizan la inversión pública, que dejan en manos de privados la provisión de servicios que son esenciales, como pueden ser la educación y la salud. En todo caso, lo mínimo que esperaríamos es una adecuada evaluación en este campo, ¿no? De hecho, tampoco se observa en el documento suficiente atención dada a los sistemas de regulación, ¿no? De los sectores de infraestructura, ¿no? Yo he tenido oportunidad de participar en algunos debates en los cuales se ha discutido, por ejemplo, de hecho hay un proyecto de ley en el Congreso, lo tienen encarpetado ahí hace más de un año, hasta un par de años. Recuerdo que esto ha sido casi al empezar la gestión del actual equipo gubernamental, un proyecto que apuntaba a fortalecer la autonomía de los organismos reguladores, a elevar estándares de transparencia, a mejorar la regulación, incorporar las mejores prácticas. De hecho, son proyectos estos que se nutren de sugerencias de organismos como la OCDE, de documentación, de estándares internacionales que vienen mostrando buenos resultados,
y que lamentablemente por alguna razón extraña no se ha discutido, ¿no? En el Perú nos hemos quedado estancados, no se han llevado a cabo reformas orientadas a fortalecer la autonomía, la calidad, la capacidad de estos organismos, que son fundamentales para que la inversión en infraestructura efectivamente beneficie a la población. En general, entonces, siento que es un buen documento en la formulación general de los objetivos, ¿no? Incompleto en lo que se refiere al diagnóstico y, por lo tanto, en consecuencia también, incompleto en lo que se refiere a las reformas que se requerirían justamente para lograr los objetivos que aparecen planteados en el enunciado, ¿no? Creo que hay mucho campo de mejora, creo que es una buena base, pero que la discusión debería enriquecer y darle precisión a cómo lograr ese objetivo, por ejemplo, en los aspectos que he señalado, ¿no?